Saludos y Dios le bendiga. Le habla Brian Rosado y a través de este video vamos a estar enseñando la primera lección de este curso Discipulado Bíblico, que tiene como título ¿Qué es un discípulo? Puede haber a través del PDF que usted va a obtener unas escrituras claves como base para poder comenzar este curso, pero vamos a leer uno de estos versículos bíblicos y es Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Repito nuevamente, esta es la primera lección que tiene como título ¿Qué es un discípulo? Es importante entender que la palabra discípulo viene de una palabra en griego que significa uno que aprende instrucción de otro. Pero me gusta algo interesante porque no significa solamente aprender una instrucción de una persona, sino ser un adherido, o sea, alguien que abraza lo que esa persona enseña, de donde recibe una instrucción. Y vemos, ¿verdad?, que todo cristiano es llamado a ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa ser discípulo? Ser discípulo es ser un seguidor de Jesucristo, y no tan solamente un seguidor, sino poner en acción las declaraciones que Jesús realizó a través de su ministerio. Y podemos ver que un discípulo cristiano es una persona que está determinada a seguir a Jesucristo con el deseo de aprender de Él y vivir según su ejemplo. Aquí vemos, ¿verdad? Vamos a discutir 5 principios básicos acerca, ¿verdad?, de lo que es ser un discípulo. ¿Qué Dios nos pide a nosotros ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Y vemos que primero, un discípulo es una persona que vive continuamente según las palabras de Jesús. La vida de discípulo es caracterizada por seguir todas las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo, y no tan solamente eso, sino toda la enseñanza que está en la Escritura. Y vemos algo interesante que nos dicen en este escrito: no son personas que siguen solo ocasionalmente las palabras del Maestro. ¿Sabe? Dios no nos pide que sigamos las palabras o enseñanzas de Jesús de una manera esporádica, solamente en algún momento de nuestra vida o en algunos días de nuestra vida, sino que ese Maestro, que es Jesús, nos exige que podamos realizar y ejecutar sus enseñanzas en todo momento y en todo lugar. Y vemos que Jesús es nuestro Maestro. Bueno, Jesús siempre se caracterizó en todo su ministerio por ser un maestro. Bueno, lo llamaban maestro. Él enseñaba a través de parábolas, diferentes enseñanzas, y él con el fin, ¿verdad?, de que todas las personas pudieran recibir una enseñanza acerca de Dios. Y vemos que Él nos habla palabras vivas diariamente a través del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hacer nosotros es vivir nuestra vida diaria a través de los mandamientos, enseñanzas que el Señor Jesús estableció. Y lo podemos ver en los diferentes evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, todas las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús eran llevadas, respaldadas por las Escrituras, por la Biblia. Eran respaldadas por las Escrituras. Y vemos que hay algo bien importante, y es que nosotros tenemos que, como discípulos de Jesucristo, tenemos que poner en práctica todo aquello que fue revelado a través de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. O sea, todo lo que hay en la Escritura, todo lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, hay que ponerlo por práctica. No tan solamente es conocer lo que Jesús enseñó,
sino que también podamos poner por obra y acción esa palabra. Vemos el punto número 2. Un discípulo es una persona que confía su vida completamente en el Señor. Y la confianza que el Señor nos pide como sus discípulos es una total, no es a medias, sino poder tener fe en Él en todos los aspectos de nuestra vida. Y mira esto, no es solo un compromiso con cualquiera, porque no estamos comprometiéndonos con un ser humano aquí en la tierra, no nos estamos comprometiendo con un jefe o con un político o con cualquier otra persona. Nos estamos comprometiendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Maestro. Mire esto, pero ese compromiso que hacemos con el Maestro, hay algo bien interesante, y es que ese Maestro es un Maestro amoroso, que siempre va a buscar el bien de los discípulos. Toda enseñanza que el Maestro nos da es para nuestro bien y no para nuestro mal. Todas las enseñanzas que Jesucristo dio tienen la capacidad de poder transformar nuestra vida para poder tener una vida fructífera, que más adelante estaremos hablando sobre ello. Y vemos esto, que no se preocupa solamente, ¿verdad?, por sí mismo, ¿verdad?, sino que realmente lo que está buscando es el bienestar de nuestra vida, nuestro crecimiento en nuestra vida, porque la realidad es que el objetivo de un maestro es poder ver a su estudiante, su alumno, crecer en el conocimiento y poder poner por práctica ese conocimiento fuera del salón de clase. Así es el Señor. El Señor lo que quiere es que cuando somos impartidos por la palabra, a través, ¿verdad?, de las Escrituras, la Biblia, podamos confiar en esa palabra, confiar en el Maestro, en que lo que Él está diciendo es verdad, porque lo que Él está enseñando no me va a traer maldad, no me va a traer destrucción. Al contrario, lo que va a traer a mi vida es bienestar y un crecimiento total e integral a través de las enseñanzas de Jesucristo. Y vemos que Jesús tiene el derecho de exigir este cometido porque entregó su vida por nosotros. Él tiene la capacidad porque Él es Señor, no tan solamente nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor, y Él puede exigir esto, de que nosotros podamos confiar completamente que lo que Él dice es verdad y que es para nuestro bienestar. Jesús siempre va a estar comprometido con nosotros para que nosotros podamos tener también un compromiso como respuesta. Si el Señor está comprometido con nosotros para tener un bienestar y un crecimiento, también nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que tener el compromiso de tener una responsabilidad y una respuesta ante las enseñanzas del Señor. Y es importante que nosotros podamos confiar cada paso de nuestra vida a nuestro Maestro. Cada aspecto de nuestra vida, poder confiárselo a nuestro Maestro. Y mientras nosotros vayamos en la vida, a través que nosotros confiamos en el Maestro y en sus enseñanzas, vamos a ser moldeados día tras día para ser conformes a nuestro Maestro, que es Jesucristo. Vemos el punto número 3, y es que cuando un discípulo que sigue las enseñanzas de Jesucristo vive una relación fructífera con Jesucristo. Porque mira, nuestra unión con Cristo hace posible una vida a través de la cual otros pueden ser salvos. Dice la Biblia que todo pámpano que no lleve fruto será cortado. Es importante que todo aquel que es discípulo de Jesucristo y está unido a Él va a producir un fruto. Y otras personas van a ser beneficiadas. Otras personas van a poder ver el cambio. Porque cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, va a haber un producto. A nosotros estar unidos a Jesucristo, va a haber fruto, cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de nuestra conducta. Eso lo van a ver otros, esa luz que emana de nuestra vida por seguir a nuestro Maestro Jesucristo, va a provocar que otras personas, al ver eso, pueda haber un producto de que personas puedan también venir a la salvación.
que es a través de Jesucristo. Y es importante que entendamos que si los discípulos no siguen o tienen una relación fructífera con Jesucristo, lamentablemente la obra de la expansión del reino de Dios se va a detener. Por eso es importante que nosotros como discípulos de Jesucristo siempre vivamos acorde a esa enseñanza, de una relación con nuestro Señor Jesucristo, poner en práctica esa obra, de manera que otras personas puedan también convertirse en discípulos de Jesucristo y el reino de Dios se pueda expandir y el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, también pueda crecer. Vemos aquí que un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otros. Ese amor que caracteriza al discipulado, que dice que es un amor incondicional, no es un amor ordinario, porque hay personas que aman si los aman, perdonan si los perdonan, ayudan si les ayuda, pero el amor que Jesucristo nos está pidiendo a nosotros como discípulos es uno incondicional, es el amor que tuvo Dios para con el mundo, donde dice Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese el amor incondicional que nos está pidiendo Jesucristo, para que podamos ejemplificarlo como discípulos. Porque, repito, ser discípulo es poder aplicar las enseñanzas de un maestro, poder adherirse, abrazar las enseñanzas del maestro, ponerlas por obra, seguir las pisadas de ese maestro. Y si Jesús vivió en amor, nosotros como discípulos también tenemos que andar en amor. Mire esto. Este no es un amor ordinario, sino el amor que Dios ha demostrado hacia nosotros. Es un amor desinteresado que no busca ganancia para estimular su acción. La palabra griega para este amor es ágape. Y dice que es el amor desinteresado, que no busca interés, que no quiere algo a cambio por lo que hace, sino que todo lo que hace es por amor. Porque lo que nosotros como discípulos del Señor hemos recibido es por gracia, es un regalo. Así también nosotros tenemos que actuar por gracia. Mire esto. Donde Dios y los demás son más importantes para nosotros. O sea, no es egoísmo solamente pensar en el crecimiento de nosotros, solamente pensando que las enseñanzas son para nosotros, sino que también es para poder compartir las enseñanzas que estamos recibiendo, y tenemos que hacerlo con amor. Es importante que como discípulo del Señor yo tenga que entender que para nosotros lo más importante es mi hermano en Cristo, primeramente Dios sobre todas las cosas, mi hermano en Cristo y luego nosotros. No podemos pensar solamente en nuestra vida, y mientras tengamos una mente, ¿verdad?, solamente pensando en nosotros mismos, no vamos a poder ser discípulos. Bueno, la Biblia dice en Lucas 9:23, donde dice, ¿verdad?, que el Señor decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, la Nueva Traducción Viviente dice, tiene que dejar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Eso significa ser discípulo, poder negarse a una vida de egoísmo y poder adherirse a lo que Cristo y las enseñanzas que Él llevó. Mire esto, punto número 5. 5 puntos claves del discipulado. Un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la comisión. ¿Qué comisión se está hablando aquí? La comisión que habla Marcos 16:15, donde dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio, donde estábamos leyendo también en Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la comisión que el Señor, ese es el propósito también y una clave importante dentro de ser discípulo de Cristo, y es que nosotros podamos cumplir la comisión que el Señor le dio a los apóstoles antes de ser ascendido a los cielos, donde le estaba diciendo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, aquel que creyere y fuera bautizado será salvo. Y en el Mateo 28, donde dice ir a ser discípulo a todas las naciones. O sea, ese trabajo es para todo aquel que es discípulo de Cristo. También tiene esa responsabilidad de poder llevar el evangelio a toda criatura en nuestro entorno, en todo nuestro alrededor, y así poder cumplir con lo que el Señor nos ha mandado. Mira que dice aquí, la meta de nuestro discipulado
debería ser la de ganar otros discípulos, no solo convertidos. Los convertidos pueden cambiar sus mentes, pero los discípulos siguen a su maestro. ¿Qué pasa? El discípulo, hay otro, el punto número D, que dice que un discípulo es una persona muy privilegiada. Cuando usted está en Cristo y usted es un discípulo, es importante que usted entienda que usted tiene identidad y que usted es una persona privilegiada. ¿Por qué? La Biblia nos da muchas razones para creer que nosotros somos privilegiados por ser discípulos de Jesucristo. Y es que primero somos llamados y escogidos por Dios. No nos escogió alguna organización o algún ser humano en esta tierra, sino que fue Dios quien nos llamó y nos escogió. Y dice la Biblia en Efesios que fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué somos privilegiados? Porque Jesús es nuestro Señor. Y porque Él murió en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, y a través de ese sacrificio y su resurrección, hoy por hoy nosotros podemos ser salvos del pecado y de la muerte. Dios es nuestro Padre. Ese es el privilegio. Dice la Biblia que todo aquel que creyó en Cristo se le dio la potestad de ser hijo de Dios. Si usted está en Cristo, pues usted es hijo de Dios. Dios es su Padre y ese es un privilegio grande. Y la importancia, ¿verdad?, de tener una relación personal con el Señor. ¿Sabe? No es un Dios que está lejos, sino un Dios que puede estar cerca de nosotros todos los días de nuestra vida, en cualquier lugar y a todo momento tenemos acceso para poder hablar con Dios, para hablar con nuestro Maestro. Mire esto. Se nos ha dado vida eterna. Privilegio. Dios nos dio la vida eterna a través de haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y otra cosa, nos dio a su Espíritu Santo, que dice la palabra que cuando creímos en el Evangelio de nuestra salvación, dice en Efesios capítulo 1, que al haber creído en el Evangelio de la salvación, de la verdad, hemos recibido al Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo está en nuestra vida, tenemos la presencia de Dios en nuestra vida, Él es nuestro guía y tenemos esa bendición y privilegio de poder tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Y es un privilegio de ser un discípulo. Y mire esto, no tan solamente vive en nosotros, sino que nos da el poder de poder testificar a otros de Jesucristo, del cambio que ha hecho a nuestra vida. Gloria al Señor. Y mire esto, tenemos paz. El mundo busca paz, pero el privilegio que tiene un discípulo del Señor Jesucristo es que puede tener esa paz que dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Algo que nadie puede entender, sino es una paz que sobrepasa todo lo que hay a nuestro alrededor. Y otra cosa bien importante, y es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Usted tiene el privilegio de que jamás va a ser apartado del amor de Dios si usted es un discípulo del Señor. Mire esto, pero todo privilegio tiene responsabilidad. Mire eso. Ya hemos visto los privilegios, pero todo privilegio tiene responsabilidades. ¿Y qué responsabilidades se tiene al ser discípulo de Jesucristo? Bueno, la palabra tiene diferentes, ¿verdad? Nos da esas responsabilidades que tenemos como discípulos. Pero hay algo que queremos resaltar, porque esta pregunta es bien importante. ¿Qué haría Jesús? Esa pregunta trascendental que todo discípulo, nosotros como discípulos del Señor, tenemos que hacernos todos los días. Cualquier decisión que podamos tomar, cualquier circunstancia que se nos presente en nuestra vida, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué haría Jesús? Mire esto. Aquellos que quieran tomar su discipulado seriamente, no como una broma, sino como algo serio, dice que se tienen que hacer esta pregunta y otras similares en toda situación que se nos presente. Y es que este es un pacto o acuerdo que todo cristiano necesita hacer entre él y Jesús. Cuando esté perplejo, sea por la situación que usted está atravesando en su vida, pídale al Espíritu Santo que le revele qué haría Jesús. Pero ¿cómo nosotros como discípulos sabremos qué haría Jesús? Pues primero tenemos que tener una relación con el Señor Jesucristo a través de una vida de oración, de búsqueda del Señor. Y algo bien importante, y es poder leer y estudiar las Escrituras, la palabra de Dios.
Porque a través de las palabras de Dios vamos a poder conocer la voluntad de Dios. Y vamos a entender a través de las enseñanzas que nos ha dado Jesucristo, que es nuestro Maestro, qué Él haría, sea la situación que haya en nuestra vida. Porque la palabra de Dios tiene su aplicación para nuestros días. Por eso tenemos que preguntarle y tener esa relación con el Señor, de que cuando usted esté perplejo por cualquier situación que usted está pasando y no sabe qué hacer, pregúntese qué haría Jesús. Mire esto. Yo sé que cuando nosotros vayamos a pedir al Espíritu Santo, Él nos va a contestar si nosotros, ¿verdad?, en realidad queremos saber cuál es la voluntad del Señor, y vamos a recibir, ¿verdad?, esa palabra. Y a Él le agrada que usted le pregunte cuál es su voluntad. Porque no estás buscando tu propio interés, sino que estás aplicando lo que Él quiere. Negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirlo. Es una decisión firme. Es importante, ¿verdad?, que el ser discípulo es una decisión firme, constante. No podemos ser inconstantes, sino siempre firmes, reconociendo nuestros privilegios y nuestras responsabilidades como discípulos. Mire esto, un discípulo necesita tomar una decisión firme de hacer lo que haría Jesús. De otra forma, se conformará con menos de lo mejor de Dios para él. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y a veces se desperdicia lo mejor de Dios por querer lo que nosotros queremos. Y Jesucristo, no quiere que nosotros queramos lo que nosotros pensamos que está bien, sino en realidad lo que es la voluntad de Dios. Mire esto. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y vemos, ¿verdad?, la enseñanza y las acciones de Jesús, vamos a poder aumentar en la habilidad de poder saber qué Cristo haría en cualquier situación que se nos presente. Mire esto. Nuestra decisión de seguir a Jesús no es una respuesta emocional al Evangelio, che bien, sino un acto categórico de la voluntad. O sea, el discípulo no se mueve por emociones, si se siente bien, si se siente mal, si se siente triste, si se siente contento, sino en realidad por la voluntad entregada a Dios para realizar, valga la redundancia, la voluntad de Dios. Mire esto. Habrá momentos en que vas a necesitar someter algunas decisiones a una autoridad espiritual mayor por el Señor, y nosotros, ¿verdad?, el Señor ha dado personas, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, un líder espiritual, ¿verdad?, que siempre también, ¿verdad?, como dice la palabra, él puso pastores, ancianos dentro de la iglesia, que son autoridades espirituales que están sobre aquellos que son discípulos. Pero es importante que nosotros tengamos una relación con aquel que es mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire esto. Los discípulos no han de actuar en dependencia, sino que han de ser personalmente responsables ante el Señor por sus acciones. ¿Sabe? Nosotros no somos, nuestras acciones todas van a tener, ¿verdad?, una repercusión, y nosotros somos responsables de todo lo que nosotros hagamos. Vamos aquí, ¿verdad?, concluyendo, ¿verdad?, con esta parte última de esta lección de que es un discípulo. Y es que hay beneficios de ser discípulos de Cristo. Hay privilegios, hay responsabilidades, hay beneficios de ser discípulo del Señor. ¿Y qué beneficios podemos obtener? Y es que va a haber cambios en tu vida, no para mal, sino para bien, en tu actitud, en tu forma de hablar, en tu forma de conducirte a los demás, en tu forma aún de vestir, en tu forma de proyectarte ante la gente, en los negocios, en el trabajo. Tu perspectiva de ver las cosas va a cambiar, porque ahora no vas a ver las cosas como pensabas en algún momento dado, sino que ahora tienes la mente de Cristo y vas a poder pensar y podrás preguntarte qué haría Jesús. Mire esto, vas a poder experimentar la refinación y purificación de tu vida. O sea que vas a poder recibir la santidad de Dios en tu corazón y en tu alma. Va a haber una renovación en tu vida y en tu corazón. Mire esto, mira esto, no solamente va a purificar tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones, porque todos tus pensamientos, tus acciones, todo lo que hay en tu vida va a girar alrededor del cambio que Cristo está haciendo en tu vida. El amor gobernará tus acciones, las palabras,
tus actitudes. Ya no vas a ser dominado por egoísmo, por celos, sino que podrás ser guiado por el amor ágape, que fue el amor que Dios mostró para con cada uno de nosotros, aún siendo aún pecadores. Y mire esto, Jesús no actuaría en incredulidad. Y es por eso que tenemos que entender que cuando nosotros deseamos actuar como Cristo, Él nos va a dar la fe para poder realizarlo. No podemos ser incrédulos, tenemos que tener fe en nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a dar el poder, nos va a dar la unción, nos va a dar la fe para poder seguir hacia adelante y poder enfrentar toda duda y temor. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera el temor, o sea que si nos acercamos a Cristo, vamos a poder andar una vida en victoria. Mire esto, no tan solamente eso, sino que vas a poder tener esa oportunidad y bendición de confesar tus dudas y temores. Y el Señor va a realizar una obra hermosa en tu vida. Por eso es importante que Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque podemos obtener ese descanso en nuestro Maestro. Heredaremos o heredamos todo lo que Cristo hereda de Dios. Si estamos dispuestos a compartir sus padecimientos, también vamos a compartir la gloria en Cristo y vamos a recibir bendiciones en la vida presente y en la vida futura. ¿A qué me refiero en la vida futura? Luego que Cristo venga, ¿verdad? En la eternidad vamos a recibir bendiciones. Dios nos bendice en este tiempo y también nos bendecirá más adelante. Es importante que podamos poner nuestra mirada en esas cosas que a veces no vemos, porque queremos ver las cosas y esas bendiciones en nuestra vida, pero tenemos que siempre ver la bendición de Dios, cómo Él nos bendice de otras y múltiples maneras. Mire esto, incluso cuando la obediencia resulta costosa, porque ser discípulo de Cristo nos va a costar cambios en nuestra vida, que no va a ser fácil, ha de ser difícil, pero las bendiciones van a ser mayores. Mire esto, no serás el perdedor, porque Dios siempre devolverá muchísimo más de lo que le he dado, tanto en la vida ahora como en la eternidad. Hay un privilegio y una bendición de aunque obedezcamos a Dios y se nos haga difícil, no vamos a perder. Vamos a perder cosas en nuestra vida, en nuestra vida actual. Claro que perderemos cosas, pero vamos a obtener y obtenemos la vida eterna y las grandes bendiciones que la palabra de Dios nos da por ser discípulos de Cristo. Se realizarán cambios en muchos de los hábitos viejos, porque como había dicho anteriormente, ese versículo bíblico de 2 de Corintios 5:17, que a nosotros estar en Cristo, que es nuestro Maestro, todas las cosas son hechas nuevas y lo viejo se echa a un lado. Y vemos que el Señor quiere ver cambios en nuestra vida. Él no nos quiere dejar igual, Él quiere cambiarnos para que podamos ser aptos para hacer la obra de buscar a otros para ser discípulos de Cristo. Es importante someternos voluntariamente a esos cambios. ¿Por qué voluntariamente? Porque Dios y nuestro Maestro Jesucristo no nos obligan. Esto es un acto voluntario. Repito, no te obligan. Es importante que entendamos que el discipulado es algo voluntario. Dios no nos obliga, sí nos exige, pero no nos obliga. Mire esto. Y resistir la tentación de volver a los hábitos viejos y así comprometer tu discipulado. Si nosotros, ¿verdad?, nos dejamos llevar por las tentaciones, ¿verdad?, de volver a esos hábitos viejos, entonces el discipulado lamentablemente se va a ver bien comprometido. Y si tomamos nuestro discipulado en serio, mire esto que dice, ¿verdad?, y usted tiene, ¿verdad?, ese documento. Si tomas tu discipulado en serio, estarás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. O sea, esa es una de las claves importantes dentro del discipulado, que nuestra prioridad es su reino, nuestra prioridad son sus enseñanzas. Lo demás va a venir por añadidura. Si solamente tienes tu atención y tu mirada en las cosas y en las enseñanzas y en las verdades de Cristo, que es nuestro Maestro, las demás cosas van a venir por añadidura. No vamos a tener que tener preocupación de ellas, porque Dios
conoce cuál es tu necesidad. Dios conoce nuestras necesidades. ¿Sabes? No hay necesidad de poner nuestra atención en las cosas de la tierra, terrenales, porque al poner nuestra atención en las cosas celestiales, en las enseñanzas de Cristo, vamos a poder tener una vida fructífera y Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. No lo que queremos, lo que necesitamos. Y para poder resumir y poder concluir con esta primera lección, es importante que necesitamos estar totalmente comprometidos con Jesús, haciéndole nuestro Señor, no tan solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, que es el dueño de nuestra vida. Y eso significa que nosotros no vamos a tener un no para el Señor, que todo lo que Él nos mande hacer, eso nosotros vamos a hacer. Que todo discípulo del Señor tiene que hacerse esa pregunta. Acuérdese, ¿qué haría Jesús? Y vemos que necesitamos vivir continuamente la palabra de Dios. Es importante que nosotros podamos tener la palabra de Dios como nuestra guía, como nuestra fuente de verdad. Y es importante que como discípulos del Señor podamos, a través de su palabra, sumergirnos en ella, porque a través de ella vamos a poder conocer al Señor. El Señor dijo, en el Evangelio de Juan está registrado en el capítulo 5, donde dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, si usted quiere conocer a su Maestro, que es Jesucristo, vea las Escrituras, porque ellas dan testimonio de quién es Él. Y entonces vas a poder obtener esas habilidades de poder hacer lo que Él haría en cualquier situación que usted pueda atravesar. Y vemos que necesitamos ver a Dios como nuestro Maestro amoroso que quiere ver solo nuestro bien. Y necesitamos amar y servir a Dios primeramente, sobre todas las cosas. Lo demás debe estar en segundo lugar. Dios siempre tiene que estar sobre todas las cosas en nuestra vida. Esos son los puntos importantes que podemos ver en la lección de hoy. Recuerden, hay unas preguntas que hay en el documento adjunto, ¿verdad?, a esta lección, donde dice el F, preguntas y puntos de meditación. Las exhorto a que puedan repasar esas preguntas y cada pregunta tiene un versículo bíblico. ¿Sabe? Esa pregunta usted la va a responderse a sí mismo a través, ¿verdad?, de una porción de la Escritura. Y todo lo que se habló, usted lo tiene, lo puede leer y lo puede repasar. Y además tiene muchos y varios pasajes bíblicos donde usted puede apreciar y puede, ¿verdad?, beneficiarse espiritualmente de todos esos versículos bíblicos, porque todo lo que estamos hablando está basado en la palabra de Dios. Así que, ¿verdad?, les exhorto nuevamente a repasar esto, repasar esas preguntas, porque van a ser de beneficio para su vida. Y yo sé, ¿verdad?, que van a ser de bendición. Así que Dios le bendiga y hacia adelante en Jesucristo.